Y ya estamos a pleno para estar hablando de violencia escolar con dos expertas que investigan mucho el tema de la violencia en las escuelas para que nos cuenten un poco a qué estar atentos, si está creciendo o no. Alfredo te va a estar contando también todo con respecto a la ley de glaciares que ya se viene. La mochila, ¿qué tenés en la mochila? Discúlpame. Sorpresa. No, decime. Sorpresa. Soy ansiosa, decime. A ver... Qué flojito. No, porque ¿No te acordás? Sí, me acuerdo claramente. No quiero deschavar porque es algo... Pero tuviste... Bueno, es un personaje Olmedo, pero yo soy seguro... Bueno, ¿tenés un Olmedo? Claro, pero estoy seguro que cuando lo veas, realmente, tiene tanta vigencia porque decís, no puede ser. Hermano Santo. Un Olmedo, no importa, tiene un Olmedo, ya nos contó algo. No sé tiene qué un Olmedo. decir, porque... Y vos ahí tenés un Kafka, ¿no? Vos tenés un Kafkita que después vas a sacar. Es distinto, pero ahora, sí, bueno, pero qué sé yo. Vamos a hablar ahora de la crisis europea. Te traigo así a la realidad, ¡pum!, de un puñetazo. Para explicar un poquito está don Alfred, que entiende un montonazo, pero antes que nada vamos a mostrarte lo que fue una síntesis de los resultantes de la cumbre que se gestó la semana pasada, en donde Alemania hizo declaraciones en cuanto al aceptar ayuda, en fin. Después Alfredo te explica todo, pero antes síntesis con informe. Los 27 países de la Unión aceptaron la recapitalización directa de los bancos españoles. Esto quiere decir que la ayuda europea se desvincula de los Estados. El Banco Central Europeo pasará a ser el supervisor único del sector bancario de toda la eurozona. Hola Marta, ¿cree usted que ha sido adecuada la decisión de la Unión Europea de recapitalizar directamente a los bancos y no a los gobiernos? Yo creo que no ha sido adecuada porque estos bancos han llegado a esta situación porque han hecho decisiones erróneas. Los mercados financieros colocaron mal los capitales antes de la crisis, porque no dedicaron los capitales a lo que debían hacerlo, que es a donde el retorno social es más elevado. Son banca privada y lo que está sucediendo ahora es que se va a convertir una deuda privada en deuda pública. El problema es que un 1% controla hoy más del 40% de las riquezas y cerca de un cuarto de todo el ingreso. Esto es una manera muy fácil de recibir dinero, nadie cuestiona nada y es un muy mal ejemplo para otros países y para otros bancos que van a decidir que no tiene ninguna importancia hacer decisiones erróneas porque siempre habrá un fondo europeo que los rescatará y siempre los contribuyentes tendrán que hacer frente a la factura. Uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente el mundo en desarrollo es el pago de su deuda externa. Esta se encuentra relacionada con diversos factores. El primero es el sistema monetario internacional, es decir, el acuerdo entre países para aumentar la liquidez internacional, donde la injusticia radica en que los países más ricos e influyentes decidan sobre la forma de este acuerdo. La letra pequeña aún no ha sido redactada. Por el momento se abre la posibilidad de que los fondos europeos puedan comprar deuda soberana de países bajo presión en los mercados. A cambio deberán respetar las recomendaciones para reducir sus déficits. Tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que para aceptar este rescate, Merkel ha presionado para que se realice una cesión de poder a Bruselas muy importante. Uno podría creer desde la perspectiva de los acreedores que quieren maximizar su retorno y no quieren que el pago sea demasiado fácil. Por lo tanto, cuando un país acepta pagar, le incrementan cada vez más las exigencias. Hoy, ante un sistema de fluctuación generalizado, los países en desarrollo se encuentran expuestos ante la especulación de la convertibilidad de divisas, en detrimento también de sus exportaciones, la cual es su primer medio de obtención de recursos, incrementando su deuda. Has consequences for every other region, directly and indirectly. American banks are so there'll be impacts on Latin America, both directly and indirectly. Los medios de comunicación de todo el mundo suelen hablar constantemente de deuda externa, entendida esta como la cantidad de dinero que debe un país cuyos acreedores son extranjeros,
pero casi nunca se suelen referir acerca de las trampas de una práctica que una minoría lleva a cabo sobre millones de seres humanos y que actualmente se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de los países que se ven obligados a utilizar sus escasos recursos para devolver los préstamos en lugar de invertirlos en ellos mismos, es decir, en el bienestar de su población. La situación en la que estamos hoy en día, la situación económica y monetaria, es el resultado de las políticas aplicadas por las instituciones europeas durante los últimos 10 años. Y entonces quiere decir que estamos dando más poder a unas instituciones que han fracasado totalmente. Creo que Europa tiene mucho que aprender de la experiencia argentina. Una de las grandes lecciones es que existe la vida después de la muerte. La reestructuración no es el fin del mundo y puede arrojar un crecimiento notable. Bueno, soy toda tuya, nosotros, todos los televidentes, estamos listos para aprender y escuchar. Vos sabés que todos los días aparece información, bueno, qué pasa con la soja, qué pasa con la recaudación, qué pasa con la provincia de Buenos Aires, y está bien, y lo desarrollamos, y me parece importante puntualizarlo. Pero si vos querés saber, decir, bueno, ¿qué pasa en la economía? Digamos, ¿qué nos puede pasar y por qué estamos como estamos? Argentina, Latinoamérica, la crisis europea es central. Digamos, si vos cuando decís, bueno, estás con algunas dudas, bueno, tenés que ver qué pasa con Europa. ¿Y qué pasa con Europa? Porque Europa es, la eurozona son 27 países, es un cuarto del PBI mundial. Junto con Estados Unidos, otro cuarto, es la mitad del PBI mundial. O sea, la mitad de las riquezas que se generan en todo el mundo. Las dos grandes potencias. Después tenés Japón y después tenés China como emergente. Y entonces vos decís, ¿y por qué Europa es tan importante? Porque lo que puede pasar en Europa y lo que está pasando en Europa está influyendo en todo el mundo y está influyendo en todas las economías mundiales. Y lo que te encontrás con Europa es que domina la política de la austeridad, las políticas neoliberales, para ponerlo bien claro, las políticas del ajuste, que es ajustar a los sectores más vulnerables y salvar a los bancos. Aunque parezca mentira, pasan 5 años de esta crisis y siguen con lo mismo. Entonces, en esto tenés que estar bien alerta, es decir, bueno, quiero saber qué es lo que pasa. Y la verdad, si querés, después tenés las cuestiones chiquititas de las internas políticas, de la chicana por acá, de la chicana por allá. Un mes sube la venta de auto, otro mes baja. Bueno, concéntrate en la crisis europea. Por eso preparamos este informe y por eso lo traigo, pese a que vos ves y decís, ah, bueno, pero ¿hoy qué? ¿Hoy están eufóricos porque sube la bolsa? No, tenés que ver qué es lo que pasa, cómo siguen salvando a los bancos y en un momento, bueno, se tranquilizan, pero siguen los capitales especulativos dominando la escena y por consiguiente los gobiernos europeos quedan subordinados de esa lógica financiera. Por ese camino, la situación de la economía internacional va a seguir deteriorándose. Fíjate que hasta Estados Unidos, que está tratando de mantener ese equilibrio, tienen miedo de que no los contagie, que Europa, la crisis europea, termine de contagiar a Estados Unidos y vuelva a una nueva recesión. Entonces, en ese escenario internacional tan difícil y tan complejo, están las otras economías y ahí está la Argentina tratando de sobrevivir este temporal. ¿Se aplicaría el término es kafkiano? Sí, por supuesto. Todo tuyo. En un día igual del año 1883 nació Franz Kafka. Y obviamente cuando uno piensa en Kafka, piensa primero en la metamorfosis. Gregorio Samsa un día se despierta convertido en insecto o en cucaracha o en vaya a saber qué. Todos alguna vez quizás nos despertamos como Gregorio Samsa. Pero también pensamos en un texto extraordinario que es Carta al Padre, donde Franz Kafka le escribe a su papá contándole cómo lo hizo sentir a lo largo de su infancia y adolescencia. El padre era un comerciante muy exigente, un hombre muy ortodoxo, judío muy ortodoxo, y Franz iba a la sinagoga obligado, detrás del padre, el padre inmenso, y una noche
el padre lo hace dormir en el balcón con mucho frío a Franz Kafka, que posteriormente, y no por eso, pero posteriormente muere de tuberculosis, y todo esto está en Carta al Padre, que es un texto absolutamente extraordinario. Pero podríamos hablar del proceso y decir, bueno, lo kafkiano, ¿qué es? Es esa burocracia, es ese laberinto en el que se mete el protagonista y no puede salir. También podríamos hablar de En la colonia penitenciaria, un texto que tiene que ver con la tortura, con todo lo que puede un cuerpo, con todo lo que se le puede hacer a un cuerpo, y que de alguna manera preanuncia lo que va a ocurrir en el nazismo. También podríamos hablar, por último, para no hablar de Kafka todo el tiempo, porque si no me van a colgar, podríamos hablar de América, la novela casi inconclusa de Kafka, o de las cartas a Milena, que son casi un texto literario, o las cartas a Felisa, su otra novia. Murió muy joven de tuberculosis. Era un abogado que por la noche escribía, y en la literatura universal, hoy por hoy, sigue más vigente que nunca, y cada día escribe mejor, y cada día es mejor leer a Kafka, y cada día nos hace más humanos leer a Franz Kafka. Alguien verdaderamente que me ha acompañado toda la vida y lo va a seguir haciendo. Franz Kafka nacía un día como hoy, en el año 1883. Y ahora vamos a dar evidencia para agnósticos, incrédulos, escépticos, porque Martincho tiene evidencia, en realidad no Martincho, científicos tienen, Martincho va a ser un genio como lo explica, ahí correcto, como lo explica, acerca de la partícula de Dios. Claro, o la partícula elemental o el bosón de Higgs. Epa. La cosa es así. Voy a tratar de ser lo más claro posible porque es un tema muy complicado. Que Dios te ayude, negro. Exactamente. En la teoría más cercana al origen del universo, la que dio Hawking, ¿se acuerdan? El señor que está en una silla de ruedas y con un micrófono habla y da conferencias maravillosas. Dice que hace millones de años atrás, la energía concentrada en haces de energía chocaron entre sí, generando un campo que dio formación a la materia. ¿Hasta ahí está claro? Dio formación a lo que es la masa, lo que estudia la física, los cuerpos. En este caso, los cuerpos celestes y todo lo que ocurre. A partir de ahí, el universo. Bien. Ahora, ¿cómo se origina esa partícula? Bueno, ahí está. De eso se trata el famoso acelerador de partículas que hablaba que en la frontera francesa-suizo están tratando de buscar esta partícula. De eso se trata este experimento, de llevar ese momento del universo a la Tierra, hacerlo acá. 27 kilómetros de largo, 2 haces de luces protonoicas, se dice protónicas, chocan, el protón es una parte del núcleo del átomo, lo hacen chocar y de ahí, de ese choque, surgen un montón de partículas elementales. Las analizan los científicos y encuentran las evidencias de si esto fue así o no. Parece ser que sí. Que sí. Esto que nadie sabía, ¿se acuerdan que decían que iba a ser un lío, que el acelerador que estamos viendo iba a causar una revolución nuclear en el mundo? Bueno, parece ser que encontraron no la partícula, sino la huella. O sea, que encontraron que en el espacio, muy difícil lo que estoy explicando, que en el espacio no vieron la partícula, sino el agujerito que ocuparía esa partícula. Por lo tanto, están casi en condiciones de afirmar que en muy poco tiempo encuentran la partícula de Dios o el bosón de Higgs. ¿Pero para qué van a hacer con esa máquina? Claro, ¿para qué sirve? Si encuentran el bosón de Higgs, claro, lo más importante es el cambio espacio-temporal en la relación de la masa del hombre en su vida. ¿Se va a poder viajar en el tiempo? No sé si eso ahora, pero sí se puede la masa. Por ejemplo, el famoso tema de la teletransportación de integración y desintegración, de poner un objeto en un lado, desintegrarlo, hacerlo viajar y ponerlo en otro, solo puede hacerse a través de la partícula elemental. Porque si no, vos no tenés el mapa para reconstruir a ese mismo objeto igual del otro lado. Esto es revolucionario. Si esto llega a ocurrir, yo me tomo un cohete por otro lado porque cambia el mundo. Cambia el mundo. Además, yo no entendí. Quien ha leído un poquito de No, estuvo clarísimo. ¿Viste la película? No, es un genio. Sí, él estuvo claro, él estuvo claro. ¿Vieron la película Volver al Futuro? Sí, algo de eso. Claro, no, yo eso lo entiendo. Para mí no lo van a hacer nunca. Sí, lo van a hacer. Va a avanzar. Igual yo no me subo ahí ni a palo. Que uno puede Vas a ver que ir al Imperio Romano, por ejemplo. Usa celular y antes no usaba celular. ¿Cuál era? No podés ir al Imperio Romano. No, pero en el tiempo, viajar en el tiempo es una complicación de la cual Einstein se dedicó mucho tiempo a estudiarlo otro día. Esto es otra cosa. Es cómo se forma el objeto, la masa, a partir del encuentro de las moléculas.
Si es posible ver cómo se encuentra, es posible desarmarlo y volverlo más en otro lado. ¿Es posta esto? Te digo, honestamente, a mí, más que el bolsón, ¿de quién era? El bosón de Higgs. Bosón. Yo pensé que era un bolsón. No entendí. Confiemos, es la ciencia, chicos. No, yo en vos confío. ¿Y en qué nos va a cambiar la vida? Muchísimo. Vas a llegar de aquí a Florencia en 1 segundo y medio. ¿Sabes quién dijo eso? El turco, ¿te acuerdas? ¿Qué turco? ¿La neblina? El nene, dijo que No, se iba a cállate. Japón. Hay investigadores del CONICET acá presentes. Le doy la bienvenida a Virginia Sáez, investigadora de la UBA del CONICET, y Agustina Muchnik, también investigadoras de la UBA del CONICET. Puntualmente, las dos investigan el tema de agresión escolar desde diferentes ámbitos, ¿verdad? En diferentes cuestiones. Contame, por favor, en qué ámbito te metes para investigar el tema de la violencia. Sí, nosotros investigamos en los equipos que tiene Karina Kaplan, en la UBA y en el CONICET. Particularmente lo que yo estudio es cómo los medios representan la violencia en las escuelas, qué términos utilizan, cómo son los discursos, cómo son las imágenes, las palabras, y cómo a partir de esta nominación, de esta presentación de la violencia, esto tiene un efecto en cómo los demás miran a la escuela, a los alumnos, a los docentes. ¿Y en tu caso? Yo también me inscribo en el marco de las investigaciones de Karina Kaplan, tanto en la UBA como en el CONICET, y particularmente yo trabajo sobre el tema de las humillaciones en la escuela secundaria. Tenés material, te digo, porque ya el adolescente de por sí es como tiene este tipo de situaciones de humillar al otro, sea por lo que fuere, así que me imagino que debes tener un montón. Las chicas están invitadas, pero es anecdótico en realidad, porque una adolescente de 17 años fue ferozmente agredida por una compañera en la escuela normal número 11 del Dorado, en Misiones, y lo cierto es que en realidad lo usamos como disparador para hablar sobre este fenómeno que sentimos nosotros que está creciendo. ¿Es una sensación o efectivamente hay cada vez más situaciones de agresión? La violencia estuvo en la escuela desde que la escuela es escuela, ¿no? Y muchas de las situaciones que vemos hoy en las instituciones están en el espacio escolar desde siempre. Por eso nosotros intentamos como diferenciar dos tipos de violencia, unas violencias más espectaculares, si se quiere, que tiene que ver con estas golpizas o las situaciones donde los chicos llevan armas a los colegios, y después situaciones como las que, por ejemplo, investigo yo en el marco de este proyecto, que tienen que ver con cuestiones que son violencias más solapadas, más sutiles, pero que realmente son los que caracterizan la violencia en la escuela. Las burlas, por ejemplo, la humillación. Exactamente. Que son las que realmente tienen mayor presencia en la escuela, que cotidianamente tienen presencia en la escuela. Ahora, que son existen desde que el mundo es mundo, básicamente, o sea, el famoso apodo al otro, o sea, vos lo habrás sufrido, yo también, ustedes también, y mis hijos lo sufrirán, digamos. Sí hay una cuestión ya de una violencia más encarnizada, que sí, yo cuando era chica no tengo recuerdo de haber vivido. Pero vos no veías que se agarraban a trompadas en la puerta del colegio. Yo recuerdo, se arrancaba, pero entre varones. Marian, entre varones. No, era entre varones más, se arrancaban pelo, qué sé yo. No había esta cuestión de ponerse en ronda y aplaudir y gozar la violencia. Me parece que sí yo había. Yo no lo viví. La pregunta por ahí pasa por qué pasa con las nuevas tecnologías, si es que amplifican el fenómeno, porque como todos recordamos, piñas hubo en el pasado, y si no tiene que ver con que la posibilidad del celular hace que quede registrado inmediatamente, subido a internet o una red como Facebook, que los medios también lo tomen ese insumo como noticia, que lo veamos en los portales de noticias y pensemos que en realidad en lugar de uno son muchos los fenómenos de este tipo y que los chicos, los adolescentes están más violentos en todo caso de lo que experimentábamos nosotros cuando éramos más chicos, ¿no? Yo creo que sin duda el papel de los medios acá es relevante como para generar una sensación de inseguridad y una mirada sobre la escuela donde aparece como una escuela violenta, una escuela conflictiva, una escuela insegura, y en donde creo que sí hay una incidencia acerca de las nuevas tecnologías que permiten un mayor acceso, una mayor rapidez, pero realmente hay que ver que la configuración sobre la escuela y sobre los sujetos que la habitan, los maestros, los alumnos, está mediada por los medios y los medios van creando toda una imagen sobre la escuela como insegura. A ver, también hay otra cuestión que tiene que ver con padres o alumnos agrediendo docentes, que eso a mí me resulta nuevo, no sé si no lo es, si nuevamente aparecen los medios allí dimensionando de otra forma lo sucedido, en fin, como que se respeta menos a la autoridad. Antes lo que decía el docente o el profesor era casi incuestionable, o si se cuestionaba era desde un lugar respetuoso, y hoy pareciera ser que no es tan así.
Bueno, nosotros no, desde nuestro equipo de investigación, no es que pensamos que hay una pérdida de autoridad por las, bueno, valga la redundancia, por las autoridades, directivos, docentes. Lo que sí vemos es que hay una reconfiguración de esta autoridad y hay una nueva relación entre docentes y padres, docentes y alumnos. Son nuevos los habitantes de esta escuela. Hace un par de años, hace unas décadas, se democratizó mucho la escuela secundaria, hay nuevos actores y el conflicto está presente y hay que ver cómo la escuela, los padres, los alumnos empiezan como a pensar nuevas formas de reconfigurar estas nuevas relaciones que se están dando. A mí me llama la atención que aparezcan involucradas en estas agresiones por ahí así bastante violentas chicas, ¿no? Adolescentes, que esto sí es como algo, como que hubiesen tomado el modelo más masculino de agresión, de resolver los conflictos a las piñas, que antes no se veía y muchas veces aparece esta cuestión que vos, digamos, planteabas o estudiabas de las humillaciones, a veces porque la acusan de ser linda, ¿no? Y entonces la trompean en la cara. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Bueno, las humillaciones en sí no tienen sexo, si se quieren, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, en estas violencias que nosotros llamamos quizás más solapadas, algunos llaman incivilidades en las escuelas, eso sí no tiene sexo, tanto mujeres como hombres tienen una fuerte presencia en este tipo de situaciones. Lo que sí vemos también es que las mujeres, y esto que ustedes preguntaban acerca de las nuevas herramientas informáticas como Facebook o YouTube, es que también se utiliza como una muestra de... la violencia también forma parte de una... Me pide que te corras el pelo que está del micrófono. Ahí está. Perdón. No, impecable. Las violencias también son una manera de hacerse ver por las chicas, por las mujeres, que antes quizás no se daban, o sea, había otras formas de hacerse ver. O sea, de alguna manera ufanarse a través de eso, a través de esas situaciones. Llamar la atención. ¿De qué manera podemos estar los padres atentos para entender que a lo mejor esto pasa de la típica situación adolescente del que hacíamos referencia a una cuestión más grave? ¿Hay señales que podemos observar? ¿De qué forma podemos intervenir resolviendo o ayudando a resolver este tipo de situaciones? Yo creo que estar atentos siempre es bueno y que realmente lo que se ve también es que las situaciones de violencia en la escuela se resuelven en contexto. Entonces, estar involucrado en el contexto donde participa el joven o el niño me parece que es sumamente valioso. Sí, hay que estar atento también a esto que decía Mariana en cuanto a las redes. Hoy por hoy también las discusiones se despliegan a través de Facebook, Twitter y demás cuestiones que antes no existían. Por lo tanto, hay como otros carriles en donde para los papás también resulta más complicado acceder y hay que estar atento. Hay una cosa que me parece interesante por ahí reflexionar, que hay una violencia social, ¿no? Que también es mucho más importante de cuando nos referíamos que éramos más chicos, ¿no? Y que la escuela, en todo caso, tiene cierto ámbito de repercusión o de eco de esa violencia social, pero sigue siendo mucho más tranquila que lo que ocurre en el afuera, porque si no estamos como señalando como si el ámbito escolar generara estas situaciones de violencia y que tal vez se hace eco de otras que ocurren puertas afuera y en realidad el ámbito escolar tiene cierta armonía todavía, más allá de estos casos que tal vez los medios de comunicación amplificamos por la propia característica que tienen las noticias. Por eso yo incluía las redes, porque muchas veces la historia se arregla afuera, a lo mejor nace en el colegio, como puede nacer cualquier problema de convivencia en cualquier ámbito. Cuando pasás 8 horas junto con otras personas. Sí, y si sos adolescente, mi alma ni te cuento con la hormona loca. Pero digo... muchas veces la cuestión va creciendo afuera en este tipo de redes que son sin control, porque no hay reglas. Y los hostigamientos también. Claro, exactamente. Igual qué bueno que nombras esto, porque nosotros sí tenemos una idea bastante fuerte en relación a que la escuela también está atravesada por las problemáticas sociales, por la desigualdad social y por lo tanto se hace eco también de todas estas cuestiones que están por fuera de la escuela. Sin embargo, la escuela también, por esto que decías vos, que se puede pensar que es menos violenta que otros espacios sociales, se ve que tiene herramientas como para mediar estos conflictos y además tiene herramientas que son interesantes, como por ejemplo, bueno, ciertos gabinetes escolares. Se resuelve mucho con esos talleres. Existen talleres de convivencia en los colegios que son, la verdad, muy pero muy constructivos.
Sí, aparte, parte de las investigaciones de este equipo muestra que la escuela sigue siendo un lugar de confianza. O sea, los chicos siguen depositando y las familias confianza en la escuela y esto es un gran potencial que hay que aprovechar. Chicas, muchísimas gracias, ha sido de mucha utilidad, ojalá allí en casa haya servido. La idea es no alarmar, pero sí alertar, simplemente mirar un poquito, involucrarse, de eso se trata, sobre todo con chicos en la adolescencia, que viene, la historia viene, reitero, atravesada por el hormonaje, por lo tanto todo se potencia. Gracias, un placer enorme, gracias por venir. En el bloque que viene estamos hablando de lo último con respecto a la ley de glaciares. Alfredo te lo va a explicar, la mochila de Martincho que trae un Olmedo, así que no te lo puedes perder, ya venimos.